Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y de buenas vibras. Y si no, pues tranquilos, porque hoy vamos a hablar de algo que seguro les subirá el ánimo, la magia de las historias de amor. Hoy, amigos míos, nos sumergimos en un misterio, en una trama digna de una película de Hollywood, y con toques turcos, por supuesto. Vamos a desentrañar el plan secreto, el plan secreto de Kerem para reunir a Hande en la Casa Rosa en Nochevieja. Sí, lo escucharon bien. Prepárense para una aventura llena de intriga, emoción y, por supuesto, mucho romance. ¿Por qué a quién no le gustan los finales felices? Y este, amigos, promete ser épico. Para los que no están tan familiarizados con el tema, permítanme darles un pequeño contexto. Estamos hablando de dos grandes estrellas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Son conocidos no solo por su talento actoral, sino también por la química innegable que desprenden en pantalla. Trabajaron juntos en la exitosa serie Love is in the Air, y para alegría de muchos, su conexión traspasó la ficción, convirtiéndose en una de las parejas más queridas por el público. Pero como en toda historia de amor, ha habido altibajos. Rumores, especulaciones, separaciones. Pero ¿qué pasaría si, detrás de todo esto, existiera un plan? Un plan orquestado, meticulosamente planeado, para volver a unir a estas dos almas gemelas. Eso es precisamente lo que vamos a analizar hoy. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, o lo que sea que les guste comer mientras ven vídeos, porque este vídeo promete ser una montaña rusa de emociones. Vamos a explorar cada detalle, cada pista, cada indicio que nos pueda acercar a la verdad detrás de este misterio. Y no se olviden de suscribirse al canal, para no perderse ninguna de las últimas noticias y análisis sobre sus series y actores favoritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y por supuesto, denle un buen like a este vídeo si les gusta el tema. Eso nos ayuda muchísimo. Comencemos. La pregunta del millón, ¿verdad? ¿De dónde surge esta teoría? Bueno, todo empezó con una serie de eventos que, analizados en conjunto, sugieren mucho más que una simple coincidencia. Vamos a repasar algunos de ellos. Primero, tenemos que hablar de la Casa Rosa. ¿Qué es la Casa Rosa? Bueno, en realidad, no es una casa en particular. Es más bien un concepto. Es el lugar en el imaginario de los fans donde todo es posible, donde el amor triunfa, donde los sueños se hacen realidad. Es un lugar simbólico, un punto de encuentro para los amantes, una especie de tercer lugar, donde Kerem y Hande podrían volver a conectar de manera significativa. La idea de una posible reconciliación entre Kerem y Hande surgió, en parte, a partir de varias declaraciones y publicaciones en redes sociales. Por ejemplo, hubo un vídeo de Kerem donde hablaba sobre el valor de la amistad y la importancia de mantener las conexiones con las personas que uno ama. Y recordemos que Kerem y Hande son amigos. Además, las redes sociales han sido el caldo de cultivo perfecto para las especulaciones. Los fans, con su ojo de águila y su capacidad de análisis, han detectado una serie de coincidencias y de pistas sutiles que para muchos son evidencia de un plan. Uno de los puntos clave es la fecha. ¿Por qué Nochevieja? Bueno, la Nochevieja es una fecha simbólica por excelencia. Es el momento perfecto para cerrar ciclos, para reflexionar sobre el pasado y para soñar con el futuro. Es una fecha asociada con la esperanza, con la renovación, con la posibilidad de empezar de nuevo. Y precisamente es en estas fechas donde hemos visto algunas señales que han alimentado la teoría del plan secreto. Fotos, vídeos, publicaciones en Instagram, pequeños detalles que, analizados en conjunto, sugieren que algo grande podría estar ocurriendo entre bastidores. Pero ¿cómo podría Kerem orquestar este encuentro en la Casa Rosa? ¿Quiénes serían los cómplices? ¿Qué papel jugarían los amigos y familiares de ambos? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Se rumorea que algunos amigos cercanos de Kerem y Hande estarían involucrados en este supuesto plan. Personas que, a pesar de las dificultades, siempre han deseado verlos juntos. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel de la familia. ¿Apoyarían los padres y hermanos de Kerem y Hande este reencuentro? La respuesta es muy probablemente sí. Otro elemento crucial en esta teoría es el simbolismo. Todo, desde la elección del lugar hasta la fecha, está cargado de significado.
La Casa Rosa, como ya mencionamos, es el símbolo de la esperanza y el romance. Es el lugar donde el amor, por encima de todo, se impone. La Nochevieja, por su parte, representa el fin de un ciclo y el comienzo de uno nuevo. Es el momento perfecto para dejar atrás el pasado y abrirse a nuevas posibilidades. Es el momento de tomar decisiones importantes y de arriesgarse por lo que uno realmente quiere. Y luego están los detalles. Los pequeños detalles que para los fans más observadores son evidencia de un plan bien orquestado. Un like en una foto, un comentario en Instagram, una publicación con un significado oculto. Todas estas pequeñas acciones contribuyen a alimentar la esperanza de un reencuentro. Ahora hablemos de las posibles motivaciones. ¿Por qué Kerem querría reunir a Ande en la Casa Rosa? Bueno, las razones podrían ser múltiples. Podría ser por amor, por supuesto. Kerem podría estar profundamente enamorado de Ande y desear volver a estar con ella. Podría ser por amistad, por el cariño que se tienen y por el deseo de mantener una buena relación. O podría ser una combinación de ambas cosas. Pero independientemente de las motivaciones, lo cierto es que la idea de este encuentro en la Casa Rosa ha despertado la ilusión de muchos fans. Y es que a quién no le gusta una buena historia de amor con un final feliz. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que todo esto es real? ¿Cómo podemos distinguir entre la realidad y la especulación? Bueno, la verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo único que podemos hacer es analizar la información disponible, observar las pistas y sacar nuestras propias conclusiones. Y por supuesto, mantener la esperanza. Porque al final, el amor es un misterio. Un misterio que a veces nos sorprende con giros inesperados. Y quién sabe, quizás en Nochevieja se revele el secreto que todos estamos esperando. Para que se hagan una idea de cómo podría ser este encuentro, imaginemos un escenario. Imaginemos una casa rosa bellamente decorada para Nochevieja. Luces, música, ambiente festivo, todo preparado para una noche inolvidable. Kerem, rodeado de sus amigos y familiares, espera ansiosamente la llegada de Ande. Quizás haya preparado una sorpresa especial, un regalo significativo, una declaración de amor. De repente Ande llega a la Casa Rosa. Con una sonrisa, con una mirada llena de emoción. El reencuentro es mágico. Lleno de abrazos, de risas, de miradas cómplices. Quizás bailen, quizás recuerden viejos tiempos, quizás hablen sobre el futuro. ¿Y qué pasaría después? Bueno, eso dependerá de ellos. Dependerá de lo que sientan, de lo que quieran, de lo que decidan hacer con sus vidas. Pero sea cual sea el resultado, lo importante es que ambos estén felices y que puedan disfrutar de su amor y de su amistad. En todo caso, la gran pregunta es, ¿qué podemos esperar? ¿Qué nos depara el futuro de Kerem y Ande? ¿Se concretará este encuentro en la Casa Rosa? ¿Volverán a estar juntos? Bueno, la respuesta, como siempre, es incierta. Pero lo que sí podemos hacer es seguir atentos a las redes sociales, a las noticias, a cualquier pista que nos pueda acercar a la verdad. También podemos seguir disfrutando de sus trabajos, de sus entrevistas, de todo aquello que nos permite conocerlos un poco mejor. Y por supuesto podemos seguir soñando. Soñando con un final feliz, con un reencuentro épico, con una historia de amor que nos haga creer en la magia. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como fans para apoyar esta posible reconciliación? Bueno, en primer lugar, podemos ser positivos. Podemos enviarles mensajes de cariño, de apoyo, de ánimo. Podemos respetar su privacidad y dejar que tomen sus propias decisiones. Podemos seguir promoviendo sus trabajos y compartiendo sus fotos y vídeos. Y sobre todo, podemos seguir creyendo en el amor. Porque al final, el amor es lo que nos une. El amor es lo que nos da esperanza. Y el amor es lo que nos impulsa a soñar. Y ahora, para cerrar con broche de oro, vamos a repasar rápidamente los puntos clave de este vídeo. Hemos hablado del supuesto plan secreto de Kerem para reunir a Ande en la Casa Rosa en Nochevieja. Hemos analizado las pistas, las especulaciones, las posibles motivaciones. Hemos imaginado el escenario, y hemos considerado lo que podría pasar. Y por último hemos reflexionado sobre lo que podemos esperar y lo que podemos hacer como fans para apoyar esta posible reconciliación. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya servido para sumergirse en este apasionante misterio.
Sé que muchos de ustedes son grandes admiradores de Kerem y Ande, y espero que este vídeo haya alimentado un poco más su ilusión. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem y Ande se reunirán en la Casa Rosa? ¿Tienen alguna otra pista que quieran compartir? Déjenlo todo en los comentarios. Me encanta leerlos. Y por favor, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima, amigos. Y que el amor siempre prevalezca. Chao.